¿Cómo estáis? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuándo recuperéis este enlace. Lunes 31 de julio, último día hábil de este mes de julio, y arranca nuestra programación especial de verano, que en realidad pues es la habitual, la de siempre, un poco más constreñida, como ya os he dicho en más de una ocasión. Os hemos ido avanzando nuestros 4 programas diarios habituales, que son La Retaguardia, Generación Euro, La Segunda Dosis y La Burbuja, quedan refundidos durante este mes de agosto, que por lo demás va a ser intenso, en uno solo, en esta segunda dosis Summer, segunda dosis especial verano, en la que, por supuesto, pues seguiremos contando con nuestros invitados habituales. No sé si por suerte o por desgracia, pero ya sabéis que nadie ya se coge en España. En algunos casos, desgraciadamente, porque la economía, contrariamente a la propaganda gubernamental, ya no anda tan boyante como en épocas pretéritas, y en otros casos porque las costumbres y los ritmos de vida han variado. Nadie coge un mes entero, ¿no? Con lo cual, pues nos iremos solapando. Yo estaré esta semana y la que viene, después Josué Cárdenas la tercera y cuarta semana de agosto, y la quinta semana, que es falsa todavía, como decimos, lunes 28, pues volverá un servidor de ustedes a apurar los últimos días de agosto. Digo que contaremos durante todos estos días con buena parte de nuestros invitados habituales. Ahora mismo os voy a presentar en un minuto a Sergio Fidalgo, director del Catalán.es. Después nos acompañará nuestro buen amigo Mario Garcés, y ya pues para mañana os anuncio que tendremos con nosotros al coronel Diego Camacho. El miércoles estará con nosotros Jesús Palacios, el gran historiador, que también es muy del gusto de todos nuestros amigos y espectadores de Periodista Digital. El jueves vendrá por aquí Pepe Rossinyol, nuestro buen amigo Pepe Rossinyol, expresidente de Sociedad Civil Catalana, y la semana que viene, pues entre otros, José Luis Balbás, y trataremos también algún día de contar con Rosa Díez y con, como os digo, nuestros invitados y nuestros amigos habituales. Arrancamos semana. Recuerdo que os dejé la semana pasada con la expectación sobre el escrutinio del voto cera, el famoso censo de residentes ausentes que, bueno, pues mantenía las espadas en alto sobre 2 escaños. Básicamente había alguno más en liza, pero los 2 escaños que podían caer del lado del Partido Popular. Os hago un resumen para los que estéis ya de vacaciones y no estáis siguiendo el minuto a minuto de la actualidad, aunque han pasado ya 3 días. 2 escaños que podían caer sobre todo del lado del Partido Popular. El de Madrid por 1.700 votos y otro en Gerona por apenas 300 y pico, no llegaba a 400 votos, 363 votos. Finalmente, el escaño de Madrid, que es el escaño número 137 para el Partido Popular, ha caído, como también sabéis sin duda, pues del lado del Partido Popular, y es uno menos que tiene el PSOE. Ha sido además, y nos alegramos personalmente por el bueno de Carlos García Danero, nos alegramos por nuestro amigo Danero y nos alegramos por España, ¿no? Porque no nos perderemos durante... Vamos a ver en qué situación queda esto, porque ahora mismo pasaremos revista con Fidalgo, las matemáticas son endiabladas, durante el tiempo que dure lo que vaya a ser esta legislatura. Depende de quién resulte investido o de si finalmente esto es un gatillazo que dure unos meses o menos, hasta que pudiéramos los españoles volver a ser llamados a las urnas en diciembre. Por resumiros, si contáramos a Ana Oramas de Coalición Canaria, ahora mismo el bloque constitucionalista, ya paso de llamarlo el bloque de centro-derecha, el bloque constitucional y constitucionalista, que ya sabéis todos, es decir, Partido Popular, Vox, Unión del Pueblo Navarro y, insisto, no sé si sumar, pero bueno, vamos a dejar la sumada. Ana Oramas son 172 síes garantizados, ya hombre, se esmerarían para que así fuera, a favor de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. 171 solamente el bloque integrado por Partido Socialista, Sumar y el resto de toda la ganadería. ¿Esto qué hace? Pues si sumáis, estos son 343 escaños. ¿Qué faltan? Pues 7 escaños para completar los 150 escaños. ¿De quién son esos 7 escaños? De Junts. Hasta que el escaño cera, el número 137, ha caído del lado del Partido Popular, del bueno de Adanero, al figura le bastaba con la abstención de los 7 diputados de Junts. Es decir, del señor Puigdemont, que es el que manda ahora mismo en España, como sabéis, durante el tiempo que dure este ínterin, que procuraremos o intentaremos o rezaremos porque sea el menor posible. Desde que este escaño ha caído del lado de Adanero, el figura, si quiere ser investido, necesitaría por lo menos un voto, sí, un voto favorable,
no solamente las 7 abstenciones, del partido del prófugo, del delincuente Puigdemont. Problema que Puigdemont, ya le he dicho, ya habréis visto estos días circulando en redes declaraciones recientes de hace pocas semanas, de mediados finales de junio, del prófugo de Waterloo, diciendo que Verdes las va a segar. Y en eso estamos. Habrá quien diga, bueno, de todas formas, la izquierda hasta ahora están rabiosos, ¿eh? Si os echáis un vistazo por las redes, los que seáis tuiteros o los que sigáis de términos digitales, veréis a la izquierda anticonstitucionalista y anti-libertades y Estado de Derecho y anti-española echar espuma por la boca. Por tanto, eso quiere decir que vamos en el buen camino, eso quiere decir que el figura ya no las tiene todas consigo, y eso quiere decir además, y esto ya son hechos, no son opiniones, que le ha encargado a la Junta Electoral Central la revisión hasta de 30.000 votos que podrían ser considerados nulos. Lo ha intentado siguiendo los trámites legales con la Junta Electoral Provincial en Madrid, Isabel Díaz Ayuso y todo el equipo de letrados del Partido Popular. Bueno, pues han tenido una cierta parte en este proceso legal y la Junta Electoral Provincial, la Junta Electoral de Madrid, tardó ayer muy pocas horas, domingo por la tarde, para los que nos veáis en tiempo real, 30 de julio, en decirle al de la Moncloa que Verdes las va a segar. Ahora han ido a la Junta Electoral Central, que tendrá que decidir, pues a lo mejor con un poco de suerte, antes de que termine el día de hoy. Por tanto, estoy grabando este editorial unas horas antes de que me veáis, a ver si a lo mejor a las 6, a las 7, a las 8, a las 9 de la noche, con suerte, tenemos ya una decisión. Así están las cosas. Tiempo ya para escuchar el editorial, el comentario editorial, el repaso del editor y director de Periodista Digital, Alfonso Rojo. Está la plutocracia, que es el vocablo de origen griego con el que denominamos una sociedad controlada solo por los ricos. Está la cleptocracia, que es cuando mandan los ladrones y el ambiente se impregna de corrupción y nepotismo. De todo eso tenemos y bastante en España, pero a la hora de designar nuestra precaria democracia, el término adecuado, el que mejor se ajusta a nuestra triste realidad, es ineptocracia. No soy yo el genio que acertó con la palabra, sino el catedrático de filosofía, académico y escritor francés Jean d'Ormesson, pero la etiqueta nos viene al pelo. La ineptocracia es lo opuesto a la meritocracia. Es un gobierno en el que los menos preparados para dirigir son elegidos por los menos preparados para producir. Un sistema donde quienes viven del cuento son regados con subvenciones, pagas y servicios financiados con los impuestos confiscatorios con que los políticos listos y sin escrúpulos gravan el trabajo, los bienes y los ahorros del menguante sector de la sociedad que madruga, trabaja y se afana para salir adelante cada día. ¿A qué les suena? ¿Cómo no les va a sonar si es el modelo que tenemos vigente desde hace 5 años y se ha marcado como meta definitiva el socialista Pedro Sánchez, que pasea mucho en Falcon, pero funciona con los siniestros parámetros de un peronista argentino? El jefe del PSOE tiene muy claro que una de las claves de la ineptocracia y por tanto de que él vaya sobreviviendo a una elección tras otra estriba en ir ampliando el número de vividores, y de ahí que jamás haya puesto o vaya a poner el acento en incrementar la productividad, el contingente de emprendedores o el nivel académico de nuestros estudiantes, sino solo el de mantenidos, empleados públicos y dependientes de papá Estado. Esta misma mañana se publicaba que la mitad de los españoles mayores de 18 años depende ya de una ayuda, una pensión o un empleo público. Eso mientras Sánchez se rodea de manadas de asesores inútiles y de ministros cenutrios. En la funesta legislatura que se avecina, bajo el padrinazgo de Puigdemont, no sufriremos otra vez a Irene Montero y a su banda de la tarta, pero nos volverán a caer encima percebes como Pachi López, ese que inquirió cuál de ellos cuando le preguntaron en televisión si conocía el principio de Arquímedes. Y con semejante zopenco, si Dios no lo remedia, retornarán la histérica Chiqui Montero, el canapero Bolaños y, por supuesto, Rufián, Otegi, Paje y demás malandrines.
Si no lo tenían claro, se lo recuerdo yo. El contingente de gente estúpida es el más peligroso del mundo. Y en España, merced a este PSOE infame y a Sánchez, lo tenemos hasta en la sopa. Don Sergio Fidalgo, director del Catalán.es. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, andamos claro, ellos nos llaman los fachillas, andamos los constitucionalistas contentillos estos 3 últimos días por lo de Adanero, porque le apreciamos mucho personalmente, pero porque si no un vuelco le complica al figura mucho las cosas, hombre, o no, pero ahora necesita por lo menos un tío de los de Puigdemont que le diga que sí. ¿Tú cómo lo ves? Que tienes la mejor información por esos barrios. Bueno, a ver, yo sinceramente aquí primero me ha alegrado mucho por Adanero, que es un diputado bravo, es un diputado que durante las épocas más duras del gobierno de Sánchez le dijo las cosas muy claras y que fue representado por ello, con lo cual es una buena noticia básicamente porque Adanero estará en el Congreso, sea para apoyar a un gobierno constitucional o sea para intentar marcar el paso a un gobierno Frankenstein. Pero desde el punto de vista práctico, sinceramente, el único que se le ha beneficiado aquí es Coalición Canaria, que de repente ha visto que el precio de su diputado se ha multiplicado por 3. De hecho, ya está chalaneando. Quien esté dando por sentado de que Coalición Canaria está, a pesar de que gobiernan con el PP, el gobierno autonómico, pero estará, digamos, firme en el bloque constitucional, que se equivoca muchísimo. Es un tema de precio. Coalición Canaria demostró en estos 40 años que siempre es, bueno, 30 y pico años, que siempre ha sido un tema de precio y por lo tanto esta victoria del voto cera, que es una victoria simbólica e interesante, insisto, porque Adanero va a estar en el Congreso, a nivel práctico ya veremos si tiene algún efecto, porque basta con que Coalición Canaria cambie de bando para que todo quede igual, y yo me temo que va a ser así. Bueno, pues lo cierto es que el figura está muy nervioso. Esta mañana veía algunos titulares de estos que te animan, ¿no? Que te levantan de la cama, porque madrugar un 31 de julio es fastidiado, es dura la vida, lograr una información, Sergi, tú lo sabes. Había uno muy bueno, ya no recuerdo de qué digital, que decía: Sánchez desesperado, ordena buscar como sea, búsquenme un escaño. Como el voto de Pedro Ruiz y de Adolfo Suárez, ¿no? Agustín, ¿dónde está mi voto? Buscadme un escaño. Pero no parece sencillo. ¿En qué puede variar el precio, Sergio, de cara a Junts, pensando como pensaría un independentista de Junts, entre la abstención y el voto favorable de al menos uno o dos de sus diputados? Bueno, pero Junts ya lo ha dejado más o menos claro, de que para Junts no hay ninguna diferencia entre abstenerse y decir que sí. O sea, al final de cuentas, si se trata de que con su participación activa o pasiva Sánchez sea presidente, el precio va a ser el mismo. O sea, que nadie espere que porque, bueno, si te abstienes te vamos a dar 5 y si te votas a favor te vamos a dar 10. No, el precio va a ser 10. Tenerlo claro. O sea, Puigdemont el Puigdemont es un partido lunático. O sea, no sabemos lo que va a hacer. Ni yo creo ni él no sabe qué va a hacer. Por eso son pero imprevisibles. Lo que está muy Tú imagínate que les claro. da por votar que no. Pero eso mismo, pero que el precio, lo que es el precio, no va a variar por una abstención o por un sí. Eso tenerlo muy claro. O sea, al final, si Sánchez paga, va a pagar el menú completo, se consiga lo que consiga. Eso, que resulta que con la abstención basta y así todo el mundo queda un poquito mejor, pues venga, pues será eso, pero el precio va a ser el mismo. Otra cosa es lo que hemos dicho antes, que yo no tengo nada claro a día de hoy qué va a hacer Puigdemont, porque Puigdemont lleva 2 años con una confrontación muy bestia contra el Estado. Considera que el Estado es su enemigo y que él representa el espíritu del 1 de octubre. De hecho, recordemos que salió del gobierno de la Generalitat, porque salió, o sea Junts, que tanto Junts y sus reencarnaciones anteriores como PDeCAT y Convergencia se han tirado 40 años en el gobierno de la Generalitat, lo abandonaron simplemente porque Puigdemont dijo de que no podía ser, de que había que romper con el Estado. Por lo tanto, no es tan sencillo que solamente sea un precio económico. No va a ser, vamos a darte tanta pasta a ti, a tus empresarios, a tus negocios, te vamos a dar cercanías y no sé cuántas cosas más. Va a querer ciertas cosas simbólicas, puede ser un referéndum, puede ser una amnistía, reconocer que el 1 de octubre las carreras policiales fueron un error, yo que sé. Van a pedir una serie de cosas. Oye, que Sánchez... amnistía no es simbólica, Sergio. Habría que tocar No. para eso. Cuando digo simbólicas me refiero a que no son de comer. Ya. No, claro, ojalá fueran. Si fueran de comer, el figura lo tenía hecho. Claro, Convergencia, siempre estamos acostumbrados, Convergencia, Junts, PDeCAT, etcétera, que pedían cosas de comer. ¿De cuánto me das? ¿Cuánta pasta? ¿Cuánto Hacienda? ¿Cuánto IRPFs, IVAs? Dinero para aquí, negocios para allá. Ahora van a pedir otras historias.
porque eso, insisto, esa vía ya la ha intentado Esquerra estos años y Esquerra ha tenido un resultado horrible en las últimas municipales y un resultado horrible en las últimas generales. Y Puigdemont que ha optado por la vía contraria, que es decir, España nos oprime, España nos odia, vamos a por ellos, que es el mensaje de Puigdemont de los últimos años. Ahora no puede decir que ha conseguido las cercanías, tiene que conseguir algo muy, muy importante, insisto, desde el punto, cuando digo simbólico, ya me entienden, o no material. O sea, amnistías, referéndums, cosas que puedan vender. ¿Lo veis? Hemos doblegado a España. España se ha bajado los pantalones ante mí, que yo soy el que representa el pueblo catalán. Y, por lo tanto, que no digo que Sánchez no lo vaya a hacer, porque Sánchez no tiene ningún tipo de escrúpulo moral, pero tiene que venderla de alguna manera. Y segundo, no es tan fácil legalmente conseguir según lo que pida. Van a tener que enmascararlo mucho, y por mucho que Pumpido esté en el Constitucional, ya veremos. Y Puigdemont, insisto, va a ir a por todas. Puigdemont es un señor que está en Waterloo, perseguido por la justicia, que le han detenido en Alemania y en Italia, y creo que, no sé, varias veces, básicamente porque tiene la libertad de movimientos restringida. O sea que no lo va a poner fácil. No esperéis que venga, el chat, Carlas, ¿qué vols? Venga, ¿qué quieres? No, yo hablo con la intimidad. No. Le va a hacer sudar tinta. Insisto, no digo que no lo vaya a hacer, porque Puigdemont sabe que es una oportunidad histórica. Pero cuando estamos hablando de un personaje tan peculiar como Puigdemont, que además que podríamos hablar digamos de su personalidad, que es una personalidad curiosa, errática, yo no sé lo que va a ocurrir. O sea, por lo tanto, no me extraña que Sánchez esté nervioso, porque le puede salir por cualquier sitio. Aunque, insisto, como Sánchez no tiene escrúpulo y pagará lo que sea, posiblemente lo consiga. Oye, bueno, ya me has dejado varios titulares, ¿no? Yo ya ando pensando en la traducción luego de esta entrevista nuestra, aparte para el programa de la segunda dosis. Junts es un partido lunático, Puigdemont les va a hacer sudar tinta. Vamos a por otro. Déjanos un hilo de esperanza. Está más cerca, porque te veo... hoy estoy un poco más, no sé si tú pragmático y yo soñador, o optimista, o que me he levantado yo de buen rollo para ser lunes principiando esta semana. ¿Estamos más cerca de volver a las urnas en Nochebuena o estamos igual que hace 5 días? Pégame el manguerazo de agua fría, ¿o no? No. Yo sigo defendiendo que fue una opción posible, porque, insisto, primero hay un elemento también cruzado que nos estamos contando. También estamos dando por hecho que PNV y Bildu se van a alinear perfectamente detrás de Sánchez. Bueno, y ya veremos. Bildu ya lo ha dicho taxativamente, el PNV casi. Bildu, tú lo has dicho, Bildu lo ha dicho taxativamente y el PNV casi. Casi. Bueno, tú lo fías mucho, fíjate tú, ahí yo creo que soy más realista que tú, porque ya el otro día hablábamos en este sentido. Tú estás muy confiado en el lío preelectoral, aunque les queda algún tiempo, pero tampoco tanto, y en la diferencia de intereses entre PNV y Bildu. Y yo no sé si eso es tan relevante, Sergi, fíjate. Es que, como está el factor Puigdemont ahí, al PNV yo creo que no le interesa ahora mismo, o sea, al PNV no le interesa que siga Sánchez y tampoco le interesa votar en contra de Sánchez para que entre PP y Vox. Pero no le interesa ninguno de los dos escenarios, porque con Sánchez sabe que palma, básicamente porque está engordando a Otegi, y si parece que ha sido el PNV que se ha cargado a Sánchez, también palma porque parece que está promoviendo que vuelva que entre Vox en el gobierno, o al menos influya en el gobierno. Pero ahí está Puigdemont. Y al PNV no le costaría nada ponerse de perfil a hacer cosas raras si de repente Puigdemont pues hiciera cosas también raras. Y no olvidemos que aunque últimamente las relaciones se han enfriado mucho, porque es cierto que se han enfriado mucho, los socios históricos eran PNV y la antigua Convergencia, que es el espacio de Junts. Entonces, de la misma manera que Esquerra y Bildu están yendo de la manita, yo no sé, y recordemos que cuando antes, en la época previa al 1 de octubre, cuando se intentó pactar para que Puigdemont no diera el golpe de Estado, quien intercedió fue el Lehendakari del PNV ante Puigdemont. Por lo tanto, yo no estoy nada, vamos, yo estoy convencidísimo que haya habido unas negociaciones de algún tipo secretas o al menos unas conversaciones entre PNV y Puigdemont de qué vas a hacer. Sin ninguna duda lo has sabido. De hecho, ¿qué hemos vas a hablado hacer? En estos días de un escenario de que si finalmente hicieran, no referéndum porque no lo pueden llamar así, pero bueno, lo llamarían consulta, lo llamarían perico los palotes, que fuera conjunta tanto en el País Vasco como en Cataluña. O no, o bueno, o ese escenario, o el escenario nos interesa que siga Sánchez o no.
Ya está, es tan sencillo como eso. Porque al PNV no le ¿Para qué? interesa. ¿Para ir a las barricadas otra vez? Si gobierna la derecha. Bueno, es que ir a las barricadas es muy útil para ciertos escenarios Por eso electorales. digo. Por eso digo, entonces, por eso digo que yo no lo tengo tan claro, porque ahí, insisto, si todo fuera un tema de precio, está claro. Llega Sánchez, venga, Charlie, ¿qué vos? Charlie Puigdemont, ¿qué quieres? Esto, para ti, PNV, esto para ti, Bildu, esto para ti, todo para ti. Y todos felices. Pero como no está tan claro la cosa, y PNV tampoco lo tiene tan claro, insisto, PNV está pillado. Si el PNV tiene una excusa para votar no a Sánchez o abstenerse, yo creo que lo hará. Y yo creo que el factor Puigdemont está ahí. Imagínate que Puigdemont pide de repente, yo qué sé, algo que al PNV le puede servir para agarrarse. De ahí los nervios del No, figura, yo me lo veo por ahí, que yo creo que no está hecho. Otra cosa es que lo vaya a conseguir. Tenemos todo agosto por delante, tenemos también un parte de septiembre. El tiempo es largo, pero vamos, no les veo tampoco muy felices, ¿eh? Ahora, lo que sí y bueno, esto del PP que está enredando un poco, aunque tampoco entiendo muy bien lo de que ahora quiera legitimar a Puigdemont. También lo entiendo donde está clave, que lo que quiere el PP, que está aprendiendo al fin un poco, es embarrar el campo de juego para que no sea una alfombra roja para Puigdemont, para Sánchez. Que digamos que todo sea complicado y a ver si suena la flauta y conseguimos ir a elecciones. Bueno, pues yo creo que es lo que hay que hacer. Ahora mismo hay que jugar por detrás, el típico juego subterráneo de las áreas cuando hay un partido de fútbol, dar codazos, dar patadas que no se vean e intentar que Sánchez no se salga con la suya, porque solo nos queda ir a repetición. Aquellos que sueñan con una posible abstención del PNV o que Puigdemont vea la luz, no. Feijóo, si tiene suerte, irá a elecciones. Si tiene suerte, y si no tenemos suerte, tendremos Frankenstein. Bueno, pues vamos a ver. De momento nos vamos a pasar unos días muy entretenidos especulando sobre los cuernos de la luna. Pero bueno, ¿de qué vamos a vivir si no los periodistas? Sergi Fidalgo, que te cuides mucho en los próximos días, que te envío un abrazo y bueno, que vamos a seguir hablando. Y una cosita, que los que podáis, el día 10 de agosto en Fermoselle presentamos Los catalanes sí tenemos rey con Antonio Robles, que es del Pueblo y servidor. Fermoselle, ciudad zamorana de Pro, día 10 de agosto por la tarde, eso de las 7 y 7 y media. El catalán tendréis toda la información de aquí unos días. Consultad elcatalán.es, Fermoselle. Zamoranos, venid. Zamoranos, venid. Venga, hacemos un poco de patria chica, que además parte de los ancestros de Sergi Fidalgo y el propio, el bueno de Antonio Robles es que es de allí, Fermoselle. Qué gran pueblo, estáis muy, muy cerquita ya de Benavente, de Puebla de Sanabria y de todos esos sitios maravillosos que si no conocéis, no sé qué diablos estáis esperando para ir a conocer el lago de Sanabria y comeros allí un cocido de puñetera madre, conocer Benavente, conocer las lagunas de Bellafáfila, ¿verdad, Sergio? Los paradores de Castro Gonzalo y toda esa maravillosa tierra zamorana. ¿Qué día? Repítenoslo, el día 5. El 10 de agosto. El 10 de agosto. 10 de agosto a las 7, 7 y media. El 10 de agosto, que es jueves. Sí, son las fiestas de Fermoselle y dentro de los actos de la fiesta mayor presentamos los catalanes sí tenemos rey, que os recuerdo que era un libro de homenaje a Felipe VI hecho por un centenar de catalanes. Sí, señor, que lo presentasteis pues no hace demasiados meses en Madrid, que anduvo Antonio Robles por aquí, efectivamente, lo recuerdo bien. Sergi Fidalgo y toda la información en www.elcatalán.es. Gracias, amigo, cuídate mucho y hasta la próxima. Hasta luego. Fins demà, Sergi. Os dejamos un instante con un consejo publicitario para mejorar vuestra calidad de vida y volvemos enseguida. ¿Quieres perder esos pocos kilos de más? ¿Quieres resultados inmediatos y satisfactorios? ¿Volver a ponerte ese vestido o esos pantalones que tanto te gustan? Pues no lo pienses más. Con Naturhaus ya es posible. Pierde peso en tan solo 2 días, utilizando el Pack Express. Un producto exclusivo de Naturhaus que contiene todos los ingredientes y comidas necesarias para perder peso en 48 horas. Todo lo que tienes que hacer es acudir a tu centro Naturhaus más cercano, te pesaremos, te tomaremos las medidas antropométricas completamente gratis. Llévate el Pack Express. Vuelve al acabarlo y veremos juntos sus resultados. Te vas a sorprender. Sin cambiar tu ritmo, el Pack Express se adapta a ti. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. Pierde peso con el Pack Express. No lo pienses más. Acude a tu centro Naturhaus más cercano y no te arrepentirás.
Continuamos en la segunda dosis de este lunes 31 de julio y tengo yo mucho gusto en saludar a un gran amigo que se había estado reservando estas últimas semanas, también porque ha estado de vacaciones. Luego nos lo contará al final de la entrevista. Don Mario Garcés Agustín, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido a esta su casa. Todo bien, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sé que has estado unos días fuera, descansando, que además te lo mereces porque ha sido un año muy duro. ¿Cómo has encontrado la cosa política a tu vuelta? Bueno, la verdad es que uno no llega nunca a desvincularse completamente. Has estado en México y cada día hacíamos seguimiento de lo que estaba pasando, ¿no? De la campaña electoral, ¿no? La verdad es que con un gran descrédito y con una gran preocupación. El resultado es preocupante en todos los sentidos. El resultado es preocupante por razón de país, porque evidentemente lleva a una situación ya no de bloqueo, sino sencillamente de inestabilidad, ocurra lo que ocurra. Incluso si se tiran los dados nuevamente y vuelve a haber elecciones generales, los resultados pueden ser imprevisibles. España se ha colocado en el huracán de la incertidumbre y de la inestabilidad, y cuando uno cae en ese vórtice de la inestabilidad no sabe cuándo puede salir. Y ahí lo que tenemos que hacer, evidentemente, en un mundo cabal, en un mundo reflexivo, en un mundo liberal, en un mundo de autocrítica, es analizar qué nos ha pasado a cada uno de nosotros. Mario, como hace varias semanas que no tenía yo la oportunidad de cogerte, y tienes una cabeza, bueno, fundamentalmente analítica, ¿no? Analítica, y además, pues después de décadas de experiencia política, vamos a intentar ir ordenando todo lo que nos ha pasado y por qué nos ha pasado en las últimas semanas. Lo primero, por seguir un relato más bien cronológico, hemos pecado, porque, insisto, no había tenido oportunidad de hacer balance contigo, hemos pecado de un exceso de confianza que nos contamos en las filas, que somos más de 11 millones, del centro derecha, liberal, conservador, y por encima de todo, yo ya sin ambajes, me refiero a este bloque en el que estamos como constitucionalistas frente a los que, en mi opinión, no lo son o lo son menos, y desde luego bastante antiespañoles. Hemos pecado de un exceso de triunfalismo y lo hemos pagado. Bueno, hemos pecado de muchas cosas y lo primero que hay que hacer es reconocerlo. La política tiene que ser un ejercicio de humildad y de reconocimiento, hasta de contrición cuando nos equivocamos. Durante muchos meses el flujo o esa presión, esa pulsión que había contra Sánchez funcionó muy bien. Y estaba muy bien impulsada tanto por el Partido Popular como por Vox. La verdad es que funcionaba de manera correcta. Uh-huh. ¿Qué ocurre en los dos últimos meses? En los dos últimos meses pasa algo que ya era previsible que pasara y ante lo que teníamos que estar preparados y por consiguiente no teníamos que cometer errores, que es la gestión de los pactos para la formación de gobiernos en las comunidades autónomas y en las entidades locales. Si a estas fechas, cuando se constituyen los gobiernos, nadie sabía cuál era la segunda pantalla de este juego, es que no sabe jugar. Y lo digo así de claro. ¿Qué ocurrió? Todos sabíamos, entiendo que todos, que iba a haber fricciones, que iba a haber episodios, que iba a haber declaraciones, que iba a haber manifestaciones, que iba a haber posicionamientos que pudieran tensar a una parte del electorado, sobre todo cuando mi partido ha evolucionado, ya sea por convicción o por estrategia, hacia el centro, que fue el viaje que ha hecho durante los últimos 2 años, que habrá que analizar, insisto, desde el punto de vista político, si ha sido por convicción ideológica o por pragmatismo para fagocitar el centro de este país. Pero los viajes, cuando se producen, tienen consecuencias. Yo pongo siempre el ejemplo de la cama. El Partido Popular es una cama. Y es una cama amplia, donde hay gente, pues sí, propensa al centro. Puede haber socialdemócratas. Quiero recordar que los estatutos del Partido Popular dicen que el Partido Popular no es un partido socialdemócrata, pero hay que recordarlo que hay alguno que se ha incorporado. Y me parece hasta cierto punto razonable intentar absorber el voto de centro en este país. Pero cuando tiras tanto hacia un lado, corres el riesgo de destapar la otra parte de la cama. Y te encuentras con un problema, que es que cuando tienes que cerrar los acuerdos, empieza a chirriar el mensaje. Primero, el hecho singular extremeño. ¿Ha causado daño? Claro que ha causado daño. Es que los hechos y las circunstancias no son impunes. ¿Era necesario todo el circo que montó la señora Guardiola? Evidentemente no, pero vuelvo a decirlo. Por cierto, yo estuve haciendo campaña por Extremadura. Lo sé. Por cierto, Guardiola va a ser presidenta 4 años. Sí. Y Alberto Núñez Feijóo hoy por hoy no lo es. La gran paradoja. Es tremenda la política. Es tremenda la política, pero es que todo hecho tiene unas consecuencias. Y sobre todo esa demonización constante que han tenido los dos partidos políticos de la derecha entre ambos.
una forma de estigmatizar al votante de la otra formación política que yo no entiendo. Es más, me recordaba a la tensión que había en la Segunda República entre comunistas y socialistas. ¿Qué necesidad tenemos de tirarnos los trastos a la cabeza? Los dos... Ha sido una campaña sangrienta, Mario. Sangrienta políticamente, sí, muy dura, muy bronca. Pero que yo no la entiendo, o sea, pero muy mala campaña en general por parte de todo el mundo. Y aquí hay que hacerlo. A ver, vamos a ver. En primer lugar, que el Partido Popular ha ganado las elecciones, evidentemente. Y las hemos ganado con 3 millones de votos más respecto a las anteriores elecciones generales. Por supuesto que sí. El Partido Socialista ha sacado 300.000 votos menos que el Partido Popular. Teniendo en cuenta el mapa o el universo de votantes total que hay en España, es casi un empate técnico desde el punto de vista del número de votos. Pues se ha asemejado a 1996. Ahí está. Es decir, pero hemos ganado. El Partido Popular ha ganado. Eso es incontestable. Claro. Ahora bien, si a mí, a la hora de pasar un examen en la facultad, en vez de pedirme un 5, me piden un 8, yo tengo que aprobar con un 8. Yo no puedo aprobar con un 5, porque es que con un 5 no me van a dar el aprobado. Y aquí se juega una vez cada 4 años. Es posible que juguemos dentro de 3. Si Puigdemont decide ser, en vez de héroe, mártir. O dentro de 6 meses. O dentro de 6 meses. Porque lo lógico es que nadie quiera tirar los dados en la izquierda ni en el movimiento nacionalista español. Ahí estamos. Evidentemente, no querrán tirarlos. Pero puede haber un caso de absoluta inopia patológica por parte de Puigdemont, porque es una persona que no está en sus sanos cabales, que diga, voy a jugar con la política española. No sé, ¿por qué? Porque a lo mejor quiere inmolarse y ser un mártir y no un héroe. Bueno, pues podemos tener elecciones, pero tiene sentido. Después de todo lo que ha ocurrido, que estemos ahora, el día 31 de julio, no hablando del posible pacto Vox-PP para formar un gobierno, que es lo que teníamos que estar hablando. Estamos hablando de lo que estamos hablando. Esa es la realidad. No parece. Entonces, a partir de ahí, se hacen comparaciones, ¿no? Sí, efectivamente, el Partido Socialista ha ganado 1 millón de votos respecto a las anteriores elecciones, con una pandemia, con una crisis, con el peor presidente posible del gobierno, con los peores pactos destituyentes e ignominiosos, con la inmoralidad política residiendo en la política española. ¿Qué ha ocurrido para que haya 1 millón de votantes más en el Partido Socialista Obrero Español? Que le ha robado 700.000 a Podemos y 300 y pico mil, 400.000 a Esquerra. Pero ejemplo, lo ha conseguido hacer vía de movilización política. Porque ¿qué consiguió? Mientras la derecha española construía el discurso antisanchista, claro, en España se ganan las elecciones contra alguien. Siempre. Pero los discursos reactivos, al final, pueden tener su compensación con otro discurso reactivo por el otro lado. ¿Y qué pasó? Que pronto se da cuenta Sánchez de 2 cosas que tiene que engordar. Hoy publico mi artículo en Libertad Digital que lo titulo El ensánchez. Es decir, ¿cómo se ensancha Sánchez? Buscando apoyos en la periferia, en el arrabal, de uno es Yolanda Díaz, que le permite además acabar con lo poco que quedaba de Unidas Podemos, y en segundo lugar, evidentemente, ganar el apoyo de los nacionalistas. ¿Cómo? A través de la excitación de los sentimientos más rudimentarios y primarios de la izquierda. Y ahí la izquierda gana siempre porque cualquier anécdota tiene la habilidad o la pulsión de convertirla en categoría y moviliza. Totalmente. Y hay 1 millón de tíos que a lo mejor, digo 1 millón por decir algo, que se iban a quedar en su casa y van y le votan al PSOE. Totalmente. Pero eso hay que olerlo. Y ante eso hay que responder. Claro, si no sabes responder, porque no sabes si te colocas en una posición socialdemócrata, en una posición conservadora, es que no vas a responder. Claro. Cualquiera de los episodios que han ocurrido, las cancelaciones de obras de teatro, que han movilizado a miles de personas en la izquierda, son hechos anecdóticos y la mayoría de ellos justificados. Declaraciones, probablemente algunas innecesarias, de algunos dirigentes. En concreto de Vox ha habido algunas que también hay que hacerlo ver. Porque ha perdido Vox, porque ha perdido Vox. Pero son anécdotas. Pero anécdotas movilizadoras, palancas de movimiento. ¿Por qué pierde 600.000 votos Vox? Pues lo pierde seguramente por varias razones. La primera, hay que decirlo todo, claro, es que y luego veremos por qué no llegamos el PP al resultado que teníamos que llegar. Por cierto, es que insisto, las elecciones son resultados. Es que las no son expectativas. Eran muy elevadas. Bueno, es que yo llegué a escuchar incluso que estábamos cerca de la mayoría absoluta y no daba crédito. Bueno, ya en los 160, que algunos los visualizábamos ahí a la vuelta del mojón de la carretera. No era posible. No daba crédito teniendo en cuenta la situación de la derecha constitucionalista española en Cataluña y en el País Vasco. Eso que se ha obtenido un buen resultado. Pero al final ese buen resultado no se traduce en muchos escaños, exclusivamente 6 en Cataluña y 2 en el País Vasco. Y en esas circunstancias es muy complicado gobernar, muy complicado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
Desde los 66 diputados iniciales de Pablo Casado a los 137 actuales, ¿qué ha pasado? Pues han pasado muchísimas cosas. En primer lugar, voy a dar una noticia por si alguien se la ha olvidado. Pablo Casado existió. ¿Qué me dice? Bueno, pues que alguno parece que lo ha olvidado. Y en esta historia, en lo bueno y en lo malo, Pablo Casado tuvo protagonismo. En lo bueno y en lo malo. ¿Qué quiero decir con esto? La primera subida, el primer escalón en votos del Partido Popular se debe a la desintegración de Ciudadanos, que pasamos de 66 a 88. Habrá que decir también que rentabilizamos la portavocía de Cayetana Álvarez de Toledo. Hizo un buen papel esos meses. No es que tendemos a no reconocer nunca nada a nadie. El segundo escalón, en el que llegamos a subir a 120, es Isabel Díaz Ayuso. Ya estamos en 120. Y lo demás, es que quiero recordar una cosa, porque claro, aquí la gente dice, no, es que hay diferencia, de 88.000 a 137 hay una gran diferencia. Sí, pero ¿qué estamos comparando? ¿Fotos estáticas de hace 4 años? ¿O el movimiento referencial que ha habido durante los últimos 4 años? Porque 2 meses antes de las elecciones estábamos cerca de los 150. Es así. En Madrid se han perdido votos, Mario. En Madrid, en Zaragoza, en Valencia. En Madrid veníamos de una barrida de Isabel Díaz Ayuso. En Sevilla. Claro, pues habrá que analizarlo. Claro. Y habrá que analizar las listas. Habrá que analizar ciertas cosas. Listas, donde de los 16 primeros 7, 8 eran gallegos. Y una cuestión. Estoy así recordando. O sea, estamos todos todo el día ahora mismo, y yo soy íntimo amigo de Carlos García Danero, diciendo que bien que Carlos recibió el acta. Qué alegría. Pero Carlos no podía ir el número 16 por Madrid. Es que es una cosa absolutamente inconcebible. ¿De verdad que hay 15 mejores que Carlos García Danero para ir por Madrid? Yo creo que no. Pero de verdad lo sabe. España entera, pero vamos. Claro, ¿qué ocurre? Aquí vamos a hablar claro ya. Que parte de esos que había 15 iniciales pensaban que iban a formar gobierno. Por lo tanto, se frustra la expectativa. Claro. Y que iba a correr mucha gente de esa lista. Claro, y ya estaban en los por eso 19, han quedado fuera, el 20, el 21, claro, el 22, haciendo ahí sus Claro, numeritos. Por eso entraba, pues yo qué sé, Gabriel Elorreaga, Edurne Uriarte, Elvira Rodríguez, porque pensaban que iba a correr. ¿Qué necesidad había de hacer esas listas? ¿Y por qué se han hecho así? Claro, hacer listas. Porque a lo mejor alguien tiene que ser diputado. Porque para ser diputado, tienes que presentarte a unas elecciones y cobrar 5.000 euros. Esa es la realidad. Y una pregunta que hago, si realmente esas personas iban a formar parte de la estructura de gobierno, ¿por qué las tienes que presentar a las elecciones? Pues ya las nombrarás secretarias de Estado o ministras. Mi mismo caso, yo no voy en listas. Mi mismo caso, que un día hablaré. Ahora mismo no lo voy a hablar como fueron los hechos durante esas horas, lamentables. Pero desde luego, evidentemente, algo hay que hacer. Las listas no tenían ningún sentido. Y una pregunta. Sobre todo porque, perdone, y vamos cerrando círculos, porque aunque tú no vayas en listas, si se forma gobierno, tú podrías ser ministro, podrías ser secretario de Estado sin ningún problema. Perfectamente, pero claro, parece ser que hay que garantizar que alguien sea diputado. Entonces, ¿para qué estamos utilizando las listas? ¿Para colocar a los mejores? ¿O para garantizar el sueldo de algunos? Esa es la realidad. O para atender a compromisos. O atender a compromisos. Esa es la realidad. Y a otros nada. A otros ni las gracias. O sea, esto es muy grave. Esto es muy grave. Y además con ciertos tonos matones. Esto es muy grave. Entonces, esta es la realidad. A partir de aquí, bueno, pues quiero decir otra cosa. Cuando Pablo Casado, antes de que entrara la crisis, la situación que hubo, que yo también tuve cierto protagonismo en aquella crisis. Aquel manifiesto que firmaste. Aquel manifiesto. Etcétera. Pablo Casado tenía una intención de voto 130. Es verdad. Es verdad. Todo saltó por los aires, nunca entendimos, o sea, sabemos los hechos, sabemos la causa directa. Nunca entendimos muy bien qué necesidad hubo de toda aquella locura. Pero claro, entonces la pregunta es, si la proyección de voto en aquel momento antes de la crisis era 130, estamos en 137. ¿Qué hemos hecho durante estos 2 años? Es que claro, yo puedo compararlo, puedo compararlo con las elecciones de Andar, el resultado de ahora. Puedo compararlo con cualquier resultado, pero a lo mejor hay que compararlo también con la proyección que había de los que decían que íbamos a tener 155, 160. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha habido decisiones erróneas. Y alguien lo tiene que decir. Alguien lo tiene que decir. Alguien tiene que hacer esa reflexión crítica. Alguien tiene que reconocer que hay un elefante en la habitación. Claro. Reconocerlo es tanto como decir que alguien tendría que asumir alguna responsabilidad.
Claro, yo sé que esto suena un poco raro cuando se han ganado las elecciones. Cuidado, 8 millones de votos, 137 escaños, pero no se han colmado las expectativas y, sobre todo, como decimos aquí siempre, lo importante no es ganar, lo importante es formar gobierno. Este país se destroza. Este país se deshace día a día. Los que somos verdaderamente patriotas vemos que Sánchez ha arruinado este país. Desde el punto de vista moral, desde el punto de vista institucional. Aquí no valía ganar. Aquí lo que valía era gobernar. Bueno, claro. Es que no había otra. Claro. Es que me da igual el argumento ya. Es que aquí solo cabía gobernar. Por cierto, con Vox. Porque se da Cosa otra... que ya sabíamos, por lo demás. Sí, pero algunos no sé si lo sabía. Desde luego por los mensajes equívocos que ha habido. Porque, por cierto, todos esos periódicos que también demonizan a Vox, Sí. cuando hacen el cálculo de los diputados que le faltan para que Feijóo sea presidente, suman a Vox. Sí, es verdad. Entonces, yo me quiero... De verdad, estamos en una paranoia argumental que alguien debería despejar. No sé si el verano, el agosto, pero alguien debería despejar. Sí. Ya no hablaré de las formas, pero desde luego alguien en el fondo debería despejar estas incógnitas. Cap- Y respecto a las responsabilidades, fíjate, yo creo que no es un momento de responsabilidad. Yo creo que es un momento de aceptar los errores. O sea, si en política hubiera un poco más de humildad y de reconocimiento y de acto de contrición, nos iría mejor a todos. La inmensa mayoría del votante del Partido Popular está desconcertado. Está frustrado. Es verdad que la frustración no se ve apoderar ahora mismo del Partido Popular, pero tampoco la parálisis reflexiva, ni la parálisis analítica. No vaya a ser que algunos de los errores se cronifiquen. Por entonces sí que tendríamos un problema. Entonces habría que repensar la derecha completamente. Sí, un problema de que nos quedemos dormidos y, como tú bien dices, se cronifique. Te iba a llevar precisamente por ese camino. Vamos a ver. Votantes del Partido Popular desconcertados. Se ha basado una campaña en derogar al sanchismo, superar el sanchismo o en el antisanchismo, haciendo guiños constantes al sanchismo. Cuca Gamarra diciendo que prefiere al PSOE antes que a Vox. Bien. Y esto lo digo yo como desde un puro análisis de estrategia electoral. Se gana un debate en A3 Media con rotundidad, Sí. porque Sánchez tenía una mala noche y no vamos a abundar. Y Feijóo estuvo bien. Y Feijóo estuvo muy bien. Y muchos tenemos la sensación de que después de esa noche en el debate de A3 Media, muchos se fueron de vacaciones. Y la última semana no existió, salvo una entrevista, y lo voy a decir, enhorabuena a los compañeros del Español, pero creo que el contenido de esa entrevista, y como lo he dicho, lo voy a repetir delante de Mario Garcés, no fue el más afortunado, donde se incidió especialmente, ¿qué necesidad hay de incidir en eso? Que vas a llamar primero al PSOE y después a Vox y después a los demás. Sí, sí. Además, teniendo en cuenta el periodista que lo hizo, no me extraña absolutamente nada el resultado de esa entrevista. Vamos a ver. Podemos hablar y de la muchas orientación cosas. de la entrevista. Podríamos hablar de Y de la muchas cosas orientación sobre de la esa entrevista. entrevista. Vamos a ver. Si tú sustentas toda una estrategia, no una táctica, electoral, en acabar con el rival sobre la vía de demostrar sus errores, alguien puede decir, no me es suficiente. Yo solo escuché a María Sangil. Muy acertadamente dijo, no vale con derogar el sanchismo, expresión que a mí no me gusta nada, por cierto. No vale con derogar el sanchismo. Habrá que plantear un proyecto de país. Claro, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a derogar el sanchismo? Entonces lo tenemos claro que era el objetivo prioritario, pero ¿para qué? Diga usted qué quiere hacer. Porque todos estamos de acuerdo en eso. Pero exactamente cuál es el alcance, en qué consiste y sobre todo cuál es el modelo país. Insisto, si queríamos ganar las elecciones, las hemos ganado, pero no suficientemente. Por lo tanto, vamos a decidir que es como le pasaban a los indios que jugaban a la pelota en las civilizaciones precolombinas, que el que ganaba era sacrificado. Si ganamos y no gobernamos, será porque no ha sido suficiente, porque no hemos conseguido persuadir todo el voto de la derecha. Porque han que era faltado 6 o necesario. 7 escaños sumando a Vox. Y habrá que preguntar qué ha pasado en Madrid, qué ha pasado en Valencia, qué ha pasado en Zaragoza, qué ha pasado en Sevilla. Y a lo mejor pues hay que plantearse qué ha pasado por las listas. Y a lo mejor hay que plantearse cuál ha sido la estrategia. Claro, porque lo que no se compadece es un brillante resultado municipal y autonómico. El otro día pasábamos revista, el viernes pasado, por cierto, gracias por vuestros 100.000, 120.000 largos ya, 120.000 visualizaciones del mano a mano que teníamos el viernes pasado Alfonso Rojo y yo aquí. Es decir, no se compadece. Tenemos 10 o 11 comunidades autónomas. Tenemos la mayor parte de los ayuntamientos de las grandes capitales de provincia. Tenemos 11.200.000 votos. Segunda máxima cota histórica en la reciente democracia española,
quitando una ocasión de uno que tuvo un poquito más y una mayoría absoluta que no le valió para nada. Es decir, 11.200.000 votos. Es decir, ¿qué ha pasado? Vamos a ver, algo que era previsible que pudiera ocurrir y contra lo que teníamos que tener preparada una respuesta. Era evidente que iba a haber fricciones en los procesos de constitución de gobiernos autonómicos. Porque el gran titular es: la derecha ha ganado las elecciones. Sí. Y tiene el mayor poder territorial desde hace mucho tiempo. Totalmente. Pero y mayoría absoluta la del Senado. izquierda, y lo has dicho tú muy bien, iba a convertir en categoría cualquier episodio, por irrisorio que fuera, insustancial. Bueno, pues eso y siempre. que es una palanca para movilizar la izquierda, lo sabíamos mucha gente. Porque siempre lo hacen así. Pero contra eso hay que responder. Y se responde desde la cultura política, se responde desde la batalla ideológica. No se piensa que ya está ganado todo. Yo lo he dicho muchas veces, de verdad, no me gusta citarme, pero es que ya vale, es que lo dije. Pedro Sánchez es un jugador que jugará hasta el último minuto. Es que uno no puede pensar que ha llegado al cuarto tiempo del partido de baloncesto, hasta la última que va posesión, ganando hasta por que quedan 15 y dice, ya lo tengo 6 ganado el partido. segundos y te queda por ensayar el último triple. Estaba claro que bastaba ver las redes sociales, que bastaba ver cómo se estaba moviendo la izquierda para ver que había una corriente de movimiento basada fundamentalmente en determinadas circunstancias que, insisto, son anecdóticas, pero para ellos se convierten en categoría. Cancelar una representación de Virginia Woolf es una categoría que moviliza 100.000 votos, sorprendentemente. Que una señora que es presidenta de una comunidad autónoma diga una cosa a las 9, se desdiga y luego diga que llora mucho, evidentemente, te resta votos. Pero que ella cometa un error está bien, pero que nadie controle, que no haya un control de riesgos. Eso es verdaderamente preocupante. Mira, eso en Vox lo tenían mejor organizado. Utilizo la ironía hasta donde la estoy utilizando y también estoy hablando muy en serio. Es decir, llega un tío que en este caso es Jordi Buxade, me da igual, pero es que es Jordi Buxade y va circulando por Mérida, por Zaragoza, por Palma de Mallorca. Lo tenían clarísimo. Sí. No sé si es mejor un modelo que otro, A ver, pero les ha funcionado mejor. Vamos a ver dónde ha fallado Vox también. Ahora Que Vox ha adoptado un modelo uniforme. Era evidente que lo iba a hacer. Oye, en Valencia en 48 horas, Pero vamos, después de todo lo que se habían dicho el señor Mazón, que por cierto estuvo aquí un día y fue muy agradable, no nos conocíamos personalmente, el señor Mazón y los señores de Vox en Valencia y tal, oye, en 48 horas lo habían organizado. a ver, el modelo único y uniforme de Vox era evidente. ¿Por qué? Porque tiene carencia de liderazgo territorial. Y porque tienes que mantener una unidad de dirección. Alardean de no tener estructura territorial. Claro, y entonces lo tienes que llevar desde es así, Madrid. ya está. Y además, en ese sentido, Santiago Abascal, bien con él o bien delegadamente, lo hace. Otra cosa será la selección de las personas y el coste de la selección de ciertas personas en esa negociación. Y la exclusión, pero bueno. Pero bueno, yo allá no voy a entrar, porque es un problema interno de Vox. Correcto. Vale. En ese sentido, el Partido Popular, que iba a optar por federalizar la solución, también era previsible. No lo veo mal hasta cierto punto, siempre y cuando haya vida inteligente que siempre controle. hay cuando haya una coordinación. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente yo a Amazon le tengo que dar libertad para que decida cuál es la intensidad del acuerdo. Sí, oye, ¿Cuál es la proporción? Pues en 48 horas lo organizaron. Si hay algún límite personal, si ves oye, es un impedimento teniendo en cuenta las características personales, profesionales o políticas, ¿vale? Por supuesto. Y cada uno tiene un margen de negociación en función del peso que haya tenido Vox y el Partido Popular en esas elecciones. Claro que tiene un peso, pero lo que no se puede es no tener una unidad de criterio político. Lo que no se puede es un día cerrar un acuerdo con Vox de manera natural, que me parece perfecto, que no veo ningún problema, y al día siguiente que haya una persona en la otra punta de España diciendo que con Vox nada, poco menos que Agustina de Aragón quemándose en la parrilla San Lorenzo. Es que eso no es normal. Alguien tenía que controlar eso, había alguien que controlara eso. Y eso tiene un coste político. Pero ojo, puede ser incluso que haya un gatillazo, los errores se admiten, pero es que duró 3 días. Es que esto hay que cortarlo inmediatamente. Es que no puedes permitir que haya una crisis así porque se desangra el partido. ¿Por qué? Porque es una contradicción en sus propios términos. Y así es de claro. A partir de ahí, oye, pues yo creo que este tipo de cosas, decirlas, que lo dice todos los votantes, o casi todos los votantes del Partido Popular, decirlo en alto y claro, no es malo. Lo que es malo es crear una apariencia, una ilusión de lo que no es. Porque entonces se va a pensar que vivimos en un mundo paralelo. Por lo tanto, reconozcamos los errores,
veamos dónde nos hemos equivocado y, por supuesto, hablas de responsabilidades. Yo no exigiría responsabilidades personales, pero sí lo que exigiría es un acto de reconocimiento de los errores que lo está pidiendo todos los votantes del Partido Popular en este país. Ya te digo yo, y lo digo yo como periodista, que no lo va a haber. Al menos de momento. Al menos de momento. Porque estos actos de reconocimiento político en la vida solamente suelen llegar cuando uno se ve obligado y no le queda más remedio a hacerlo. Así es. No, claro, ese es así el es, problema. así es. Vamos plegando el retrovisor y vamos mirando ahora ya a lo que tenemos por delante. Lo primero, bueno, te dejo la pregunta abierta. ¿Y ahora qué? 137, Partido Popular, porque cuando estamos grabando esta conversación con Mario Garcés aún no conocemos la decisión. El figura está buscando un escaño hasta debajo de las piedras, aunque le salga una serpiente. La Junta Electoral Provincial le ha dicho el domingo por la tarde que Verde las va a segar en Madrid. Ahora ha ido a la Junta Electoral Central porque quieren revisar 30.000 votos nulos. Lo digo por si habéis vivido en otro planeta. Os estoy haciendo un resumen muy rápido. No lo va a conseguir. 137 el PP, 121 el PSOE. Bueno, si sumo a la señora Ana Oramas, que no sé por qué la sumo, son 172, el bloque constitucionalista o patriótico, como lo queráis llamar, frente a 171. Dejamos fuera a los 7 que restan, que son los 7 de Junts. 7 abstenciones o 6 abstenciones y un voto a favor, 5 abstenciones, 2 votos a favor. Bueno, no sé, porque venimos de hablar con Fidalgo, no sé si hay mucha diferencia en el mundo enloquecido de ese partido lunático que es Junts, entre la abstención o el sí y tal, ¿no? Pero ¿tú ves factible que volvamos a votar en diciembre? Vamos a ver, creo que el escenario más probable es que Pedro Sánchez cierre un acuerdo. Ajá. Es el escenario más probable. ¿Por qué? Digo más probable en un mundo donde existen improbabilidades, efectivamente. En un mundo lógico, claro, en un mundo enfermizo, donde, insisto, Puigdemont no sé si quiere ser héroe o mártir, yo ya no lo sé. Es que a lo mejor les viene bien también que gobierne el PP y volver a quemar contenedores. Ahí está, porque a lo mejor lo que interesa es convertirse en mártir. No lo sé. Yo entiendo que no, pero oye, todo puede ser. Entonces, vamos a empezar por la parte de la derecha. Nos sumamos. Por cierto, hoy Cristina Valido, que la conozco bien, cuando yo era secretario de Estado y ella era consejera de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, ha dicho que se abre a negociar perfectamente con el Partido Socialista Obrero Español y que se encuentra mucho más cerca de Yolanda Díaz que de Santiago Abascal. Bueno, el problema son los ceros del cheque. Ellos que en Coalición Canaria, como les conocemos... Está. Pero ya lo han dicho. O sea que, ojo, porque eso también cambió bastante. Si Coalición Canaria apoya al Partido Socialista Obrero Español, ya no será necesario el voto favorable de ellos. Pero, bastará la abstención. Pero yo es que me hago unos líos tremendos, pero no gobierna en la Comunidad Autónoma Canaria el PP con Coalición Canaria. Sí, como cerramos cuando yo era secretario de Estado, un presupuesto con el PNV y 2 semanas después apoyaron una moción de censura contra nosotros. ¿Cómo fue la frase de Mariano Rajoy Brey, que era presidente del gobierno de la sazón? Le quedaban pocas semanas. Hemos ganado tranquilidad para 4 años o algo así, creo. Claro, es que cuando se cierran acuerdos y de pronto saltan por los aires 2 meses después, algo falla. Una semana. Algo falla. O tampoco falla nada aquí. Evidentemente falla la credibilidad del otro partido. Pero es que entonces habrá que cerrar acuerdos más sólidos, de alguna manera. Por cierto, vuelvo a recordar, lo digo por muchos periódicos. En todas las cábalas y aritméticas que están haciendo, se suma con Vox, ¿no? Sí. Es que estos periódicos que demonizan a Vox, luego se suman con Vox. Y Vox no va. Vox son 3 millones de votantes. Sí, no son 3.000 ni 30.000. Son 3 millones. Como sumar son 3 millones de votantes. ¿Se puede despreciar a 3 millones de personas? Que habrá de todo. Pues se puede despreciar a 3 millones de personas. Estamos en condiciones. 8 millones de despreciar a 3 o 3 de despreciar a 8. ¿De verdad que hemos llegado a este nivel? ¿O tenemos que repensarnos como derecha? Ahora mismo tienes a la audiencia entregada, Garcés. Pero tenemos que repensarnos como derecha. Pero los dos partidos, porque no tiene ninguna lógica. Es que nos hemos estado tirando los trastos a la cabeza. Que el enemigo no éramos nosotros. Que el enemigo era Pedro Sánchez. Y nosotros teníamos que diseñar una alternativa y contrarrestar hasta el último momento todas las oleadas y todos los reflujos que iba a hacer el Partido Socialista para captar votos, basados fundamentalmente en la intensidad cultural y en la intensidad igualitaria. Lo sabíamos. Yo por lo menos lo sabía, pero creo que lo sabía cualquiera que hace política en este país. Entonces, a partir de ahí, lo razonable es que Sánchez forme gobierno. El porcentaje es altísimo. ¿Lo razonable o lo probable? Lo probable. Lo razonable desde el punto de vista de la lógica socialista, no la lógica sanchista, evidentemente. Lo probable porque tampoco es difícil. Porque no les interesa tirar los dados. Ahora, dicho eso, si eso se produce, y yo pediría no tensar nunca la Casa Real,
Ya empieza a haber voces censando a la Casa Real. Dejad en paz a la Casa Real. La Casa Real no tiene la culpa de la legislación electoral de este país, ni del régimen electoral de este país. Es lo que es. Dejemos en paz a la Casa Real. Y lo digo con todo mi respeto y porque acompaña muchas veces a sus majestades los reyes. Dejémoslo en paz ya de una vez por todas, porque ya estoy viendo que se va a tensar estos días y es innecesario ese juego. A partir de ahí formará gobierno. ¿Qué pasa? Que cada vez que haya que haber una votación, las votaciones se van a jugar al límite. Va a ser un poco el juego de Alberto Casero. Perdóname la expresión. No, y explícale al respetable, tú que de esto sabes más que nadie, la importancia estratégica de tener mayoría absoluta en esa Cámara que según algunos no vale para nada. Bueno, por supuesto, la mayoría absoluta, entre otras cosas, sirve para reformar el Código Penal. Primero, en el Congreso de los Diputados sirve para aprobar leyes orgánicas. Cualquier reforma del Código Penal, que es una ley orgánica, requiere el apoyo de todas las formaciones políticas. Y no descartemos que si se llega a un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y con Junts, pase por allanar el camino de la amnistía a Puigdemont. Eso es inconstitucional. ¿Eso cómo se hace? Bueno, apelo ya al jurista que tengo sentado aquí. Se puede hacer una reforma del Código Penal ahora mismo y se aplicaría la ley penal más favorable. Pero la Constitución prohíbe una amnistía. No, una amnistía no, pero sí, si tienes que procesarlo ahora bajo unos nuevos parámetros y condiciones en suelo español, tendrías evidentemente que aplicar la ley que es más favorable. Vale, ¿y eso cómo se hace? Modificando el Código Penal. Y para modificar el Código Penal, mayoría absoluta. Bien. En el Congreso de los Diputados. Bien. Mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. A partir de ahí, evidentemente, si tenemos mayoría absoluta, este es otro tema curioso, la desaparición de Vox en el Senado. Y luego sí que me gustaría un minuto dedicarlo a Vox, porque yo creo que aquí el análisis lo tenemos que hacer entre todos. La mayoría absoluta en el Senado va a permitir paralizar, por ejemplo, cualquier conato de reforma estatutaria, porque ahí sí que se requiere el voto favorable de la Cámara Alta, habida cuenta que es Cámara de Representación Territorial. Por no hablar de los presupuestos generales del Estado, que no los saca adelante. Sí, puede sacarlos, porque aunque... porque vuelve... Bueno, pero al final vuelven al Congreso de los Diputados. Pero le ralentizas... Ahí está, se va a ralentizar mucho y va a estar siempre al filo de un voto, dos votos. Voto. Porque como o votan todos, un tío malo ese día, enfermo, o no va, o no se sabe qué ha ocurrido, o se enfada, o hay 3 diputados de un partido político que deciden que no van a votar. O se duerme en el hotel, que lo hemos vivido. O algo más. O Junts de pronto dice, mira, en este momento no voy a votar porque le voy a presionar ahora mismo al Partido Socialista. Se pueden vivir situaciones curiosas. ¿Cuál es el problema? Que vamos a tener que hablar de esto cuando tengamos que estar hablando ahora mismo de quién iba a formar gobierno. Claro. Eso es el gran problema. Y en esto podemos estar un año, un año y medio. Ahí viene. ¿Esto dura 4 años? No parece. No parece. Porque va a ser muy duro. Pero un año y medio hay que pasarlo. Pero un año y medio, 2 sí que puede ocurrir. Sí. Oye, también nadie daba 4 años o 3 años y medio a Pedro Sánchez y estuvo 3 años y medio y convocó cuando le dio la gana. Ostras. Ojo, lo convocó cuando le dio la gana. Como dicen mis queridas catalanas, ostras, pero la situación era mucho más favorable para él. Sí, sin duda. Que nos parecía la leche, pero claro, sin duda, esto... Sin duda. Ahora, vuelvo a decirlo otra vez. Pedro Sánchez es un jugador patológico. Pedro Sánchez juega. Si no entendemos que Pedro Sánchez juega y que va a seguir jugando y que como jugador patológico y adictivo es capaz de hacer cualquier cosa, volveremos a equivocarnos. Hay que saber quién es el rival político. Y al rival hay que jugarle con sus cartas. Porque como no sepamos cuál es el juego del rival, volveremos otra vez a caer en el mismo error. Un minuto para Vox, Mario. Vox ha perdido 600.000 votos. ¿Por qué los ha perdido? A ver, hace unos 2 años, con un periodista amigo, hacíamos un análisis y me decía que el 82% de los votantes de Vox no se iban a pasar nunca al Partido Popular. Era ese voto de castigo, el voto reactivo, el voto incluso del resentimiento del antiguo votante del Partido Popular. Total. Que yo, por cierto, no lo valoro. O sea, es que yo no, como otros compañeros de mi partido, es que dice, estos no sé qué, votan con las vísceras. De cada 10, tal. Esto Oye, cada uno vota con las vísceras, el pelo con las uñas. Es que me da igual con qué votan. Pero votan. Y hay que dejarles en paz que voten. Que ya vale, están insultando a los votantes. Esa es la realidad. Sobre todo a 3 millones de votantes. Igual que yo pido que no se insulte a 8 millones de votantes del Partido Popular. A partir de ese momento, ¿por qué pierde 600.000? Primero, siendo cierto que la campaña electoral ha sido adversa, porque ha tenido a todos los medios de comunicación en contra, algo habrá hecho mal Vox para estar en esa situación.
parte de la llamada del voto útil, es decir, ese 18% de votantes que en principio podrían volver a votar al Partido Popular, han vuelto a votar al Partido Popular, porque entiendo que los 600.000 que se han ido de Vox habrán ido al PP, no creo que hayan ido a Sumar, ahora habrá algún voto bizarro, pero evidentemente lo normal es que vuelvan al Partido Popular. Era el cálculo que se hizo, 500 y pico mil, Sí, me parece. lo normal es que vayan al Que Partido Popular. habían ido de Vox al PP. Por lo tanto, es seguramente el concepto de utilidad. Yo, el concepto de voto útil también hay que verlo. Hay que hacérselo ver por unos y por otros. Es un concepto que a mí además siempre me pone muy nervioso. Oye, pues se ha manejado mucho en tu Totalmente, partido, ¿eh? Totalmente. Pero bueno, es que la utilidad en función de qué provincia ha podido perjudicar a unos o a otros. Y algunos habíamos llegado a asumir, pues claro, hablamos con tantos compañeros tuyos del grupo parlamentario, Voto útil, que ya claro. esto del voto útil se había convertido en una muletilla. Voto útil, No, voto bueno, útil, es que, voto lógico. útil. A ver, desde el punto de vista del Partido Popular, la estrategia era captar el voto. Y evidentemente la apelación al voto útil es natural, desde la perspectiva de captación. Otra cosa y es que cooptación del entendamos voto. por voto útil, claro. Otra cosa en qué consiste el voto útil, efectivamente. 2, la pérdida, y lo voy a decir muy claro, del apoyo de cierto medio de comunicación que había pedido el voto para Vox, estoy convencido que les ha perjudicado. No voy a decir el medio, Está en la mente de todos. está en la mente de todos. Está en la mente de todos. Yo no sé cómo se ha Que gestionado truena eso. por las mañanas. Yo no Hace sé por la cómo mañana. se ha gestionado eso. Pero sí una persona con esa representatividad mediática. Es que no basta con responder, perdón, voy a extralimitarme solamente un pelín, con responder insultando, demonizando, ninguneando al medio de comunicación, ya, pero es que ese medio de comunicación le oyen medio millón, un millón y medio de paisanos todas las mañanas que pueden ser susceptibles o que han sido votantes de Vox en algún momento. Totalmente, sobre todo cuando ese medio de comunicación, la última semana, manifiesta una afección especial por Alberto Núñez Fijo. Correcto. O sea, a ver... Curiosa, pero bueno, pero está yo ahí. No voy a, y eso porque es cala. verdad que es curioso, pero yo no voy a... Es Eso curioso, cala. pero yo realmente... Eso cala. Y hay que tener en cuenta, cuando tienes pocas palancas que te activen el moto mediáticamente, cuando te enclaustras en las redes sociales, Seguimos hablando de Vox, ¿eh? hablamos de Vox, pues tienes que tener mucho cuidado si pierdes una palanca. Claro. Yo, de verdad, internamente no entiendo el conflicto. Bueno, yo entiendo la razón, el origen, pero ese conflicto no sé cómo se ha cronificado también. Mucho Y personalismo. eso afecta. Exacto, mucho personalismo por parte de todos. De De unos todos, y de de todos, otros. de todos. De unos y de otros. Todos, mucho Y en tercer lugar, quizá Vox se tenga que preguntar si la elección de determinados protagonistas de los últimos meses es la más acertada o la menos acertada. Porque la realidad es que han perdido 600.000 votos. Esa es la realidad. Igual que nosotros no hemos llegado y tenemos que hacer un análisis crítico, ellos tendrán que hacer un análisis crítico porque han perdido 600.000, que entiendo que se han ido al PP la inmensa mayoría de ellos. Pues hasta aquí hemos llegado en esta primera edición de la segunda dosis especial verano de este lunes 31 de julio de 2023. Opiniones de Mario Garcés, su balance de desperfectos, a pesar de haberse ganado las elecciones, pero bueno, un balance que estoy seguro que os ha resultado altamente interesante, tanto a los que simpaticéis más con el Partido Popular como a los que simpaticéis más con Vox, porque ha sido probablemente el juicio más ecuánime que yo he escuchado y más certero desde el punto de vista político y desde el punto de vista técnico incluso y desde el punto de vista sobre todo patriótico, insisto, que yo he escuchado desde el 23J. Mañana más y mejor. Mañana os traeré un invitado de excepción que sé que os gusta, que tiene muchas ganas de hablar y que, como siempre, no os dejará indiferentes porque, pues eso, tendremos el placer de conocer su balance de estas elecciones del 23J. El coronel Diego Camacho. No os lo perdáis. Mañana martes 1 de agosto. Más y mejor aquí en la segunda dosis en Periodista Digital.